Luisa de Saboya, la reina en las sombras que cambió Europa. Imagínate despertar una mañana y descubrir que el hombre del que estás perdidamente enamorada acaba de traicionar a tu hijo, el rey de Francia, y se ha pasado al bando de su peor enemigo. Esto no es una telenovela moderna, es la vida real de Luisa de Saboya, una mujer que vivió uno de los dramas más intensos del siglo XVI. ¿Te imaginas tener que elegir entre tu corazón y tu hijo? ¿Entre el amor prohibido y el poder de un reino? La historia de Luisa es tan intensa que parece sacada de una serie de Netflix, pero ocurrió hace 500 años y cambió el destino de Europa para siempre. Una niña con destino de reina. Luisa de Saboya nació el 11 de septiembre de 1476 en una pequeña localidad francesa llamada Pont-d'Ain. Era hija de Felipe II, duque de Saboya, y de Margarita de Borbón, una francesa de alta cuna. Desde pequeña estaba destinada a cosas grandes, aunque nadie podía imaginar hasta qué punto iba a ser cierto. Cuando Luisa tenía apenas 11 años, su padre ya había arreglado su matrimonio, porque así funcionaban las cosas en esa época. Las niñas eran básicamente monedas de cambio en el gran juego político europeo. Su futuro esposo era Carlos de Valois, conde de Angulema, primo hermano del rey de Francia. Era un buen partido, pero había un detalle importante. Este hombre estaba lejos de la línea de sucesión al trono francés. Nadie pensaba que sus hijos llegarían a ser reyes. El matrimonio se formalizó el 16 de febrero de 1488, cuando Luisa tenía apenas 12 años. Pero aquí viene lo interesante. A diferencia de muchos matrimonios políticos de la época, este realmente funcionó. Carlos y Luisa se enamoraron de verdad, y ella vivió algunos de los años más felices de su vida en el castillo de Cognac. En 1492 nació su primera hija, Margarita, quien se convertiría en una de las mujeres más brillantes de su época. 2 años después, en 1494, nació Francisco. Desde el momento en que lo vio, Luisa lo llamó mi César, como si supiera que estaba destinado a conquistar el mundo. Pero la felicidad nunca dura para siempre, la tragedia que cambió todo. En 1496, cuando Luisa tenía apenas 20 años, su mundo se desplomó. Carlos murió repentinamente, dejándola viuda con 2 hijos pequeños. ¿Te imaginas quedarte sola a los 20 años, con 2 niños y sin idea de lo que te depara el futuro? Luisa tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Se dedicaría completamente a sus hijos. No se volvió a casar, a pesar de que era joven, hermosa y tenía muchos pretendientes. Su única obsesión era asegurar el futuro de Francisco y Margarita. En ese momento parecía una misión imposible. Francisco estaba muy lejos de la línea de sucesión al trono francés. Pero Luisa era inteligente, ambiciosa y tenía una determinación férrea. Sabía que para que sus hijos triunfaran, tenía que moverlos al centro del poder. Así que empezó a tejer una red de alianzas y relaciones en la corte francesa. Era como jugar ajedrez, pero las piezas eran personas reales, y las consecuencias podían ser la vida o la muerte. Luisa demostró que tenía un talento natural para este juego. Lo que nadie sabía es que el destino iba a darle la mano de una manera que nadie esperaba. El milagro que nadie vio venir. En 1514 ocurrió algo que cambió todo. El rey Luis XII murió sin herederos varones, y por una serie de circunstancias que parecían imposibles, Francisco se convirtió en el heredero al trono de Francia. Luisa había conseguido lo imposible. Su hijo, ese niño que había criado como madre soltera, iba a ser rey. Francisco I fue coronado en 1515, cuando tenía apenas 21 años, y desde ese momento, Luisa se convirtió en una de las mujeres más poderosas de Europa. No era oficialmente reina, pero todos sabían que si querías algo del rey de Francia, tenías que pasar por su madre. Francisco la nombraba regente cada vez que se iba a la guerra,
lo que pasaba bastante seguido porque Francia estaba constantemente peleando con otros países, especialmente con España. Luisa demostraba una y otra vez que tenía lo que se necesita para gobernar un reino. Pero el poder también trae tentaciones, y Luisa estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. El escándalo que estremeció a Francia. En 1520, cuando Luisa tenía 44 años, conoció a Carlos de Borbón, el condestable de Francia. Este hombre era básicamente el general en jefe del ejército francés. Tenía 32 años. Era guapo, valiente y una de las personas más poderosas del reino. También era 12 años más joven que ella. Según todos los historiadores de la época, Luisa se enamoró perdidamente de él. Era un amor desesperado, de esos que te hacen hacer locuras. El problema era que Carlos acababa de enviudar y había heredado territorios enormes de su esposa muerta, Susana de Borbón. Aquí es donde la cosa se pone turbia. Luisa, usando su posición como madre del rey, inició un pleito legal contra Carlos para arrebatarle las tierras que había heredado de su esposa. Su argumento era que ella, como prima de Susana, tenía más derecho a esa herencia. Pero ¿sabes qué es lo más loco de todo esto? Muchos historiadores creen que Luisa no quería realmente las tierras. Lo que quería era forzar a Carlos a casarse con ella para resolver el conflicto. Era como un chantaje romántico a nivel internacional. Carlos se dio cuenta de lo que estaba pasando y se sintió humillado. Era el héroe militar de Francia, el hombre que había ganado batallas decisivas para el reino, y la madre del rey lo estaba tratando como un peón en sus juegos de amor. Y cuando pensabas que no podía empeorar, la traición que partió Francia en dos. En julio de 1523, un tribunal controlado por Luisa ordenó confiscar todos los bienes de Carlos de Borbón. Fue la gota que derramó el vaso. Carlos, furioso y sintiéndose traicionado por el reino al que había servido fielmente, tomó una decisión que cambiaría la historia de Europa. En agosto de ese mismo año, Carlos huyó de Francia disfrazado y se pasó al bando del emperador Carlos V, el enemigo número 1 de Francia. Se convirtió en un traidor, pero un traidor con información militar vital y un profundo conocimiento de las estrategias francesas. ¿Te imaginas la cara de Luisa cuando se enteró? El hombre del que estaba enamorada acababa de convertirse en el peor enemigo de su hijo. Era una traición personal y política al mismo tiempo, pero las consecuencias fueron mucho peores de lo que nadie podía imaginar. Carlos de Borbón no era un traidor cualquiera. Era un genio militar que conocía todas las debilidades del ejército francés. El día que el mundo se detuvo, el 24 de febrero de 1525, en una localidad italiana llamada Pavía, ocurrió algo que nadie en Francia quería ni imaginar. El ejército francés, comandado por Francisco I, se enfrentó a las tropas imperiales dirigidas por Carlos de Borbón. La batalla fue un desastre total para Francia. Pero no cualquier desastre. Francisco I, el rey de Francia, el hijo adorado de Luisa, fue capturado en combate. El condestable traidor había derrotado y capturado a su antiguo rey. Cuando Luisa recibió la noticia, seguramente pensó que su mundo se había acabado. Su hijo estaba prisionero de su peor enemigo, Carlos V, y el responsable directo era el hombre del que ella había estado enamorada. Era como una pesadilla de la que no podía despertar. Francisco, desde su prisión, le escribió una carta a su madre que se hizo famosa. Todo está perdido, menos el honor y la vida, que están a salvo. Pero para Luisa, que había dedicado toda su vida a proteger a su hijo, era como si le hubieran arrancado el corazón. Por segunda vez en su vida, Luisa tuvo que asumir la regencia de Francia. Pero esta vez, las circunstancias eran infinitamente más difíciles. La regente que salvó un reino. Con Francisco prisionero en Madrid, Luisa se convirtió automáticamente en regente de Francia. Tenía 49 años y la responsabilidad de salvar un reino que estaba en crisis total. El ejército había sido destruido,
El rey estaba cautivo, y los enemigos de Francia veían la oportunidad perfecta para atacar. Pero Luisa demostró por qué había llegado tan lejos en la vida. En lugar de hundirse en la desesperación, se puso a trabajar como una máquina. Organizó la defensa del reino, negoció alianzas y empezó a planear la liberación de su hijo. Se trasladó con su hija Margarita a Lyon, una ciudad más cerca de Italia, para estar mejor informada sobre lo que pasaba con Francisco. Allí estableció prácticamente una corte alternativa, desde donde dirigía todos los aspectos de la política francesa. Mientras tanto, Carlos V trasladó a Francisco a Madrid, donde lo encerró en la casa y torre de los Lujanes. Era una prisión dorada, pero prisión al fin. El emperador sabía que tenía en sus manos la carta más valiosa de Europa, y la iba a usar para conseguir todo lo que quería de Francia. Luisa se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. ¿Debía ir personalmente a Madrid a negociar la liberación de su hijo? Francisco se lo pedía en sus cartas, pero Luisa era demasiado inteligente. Si iba, Carlos V tendría tanto al rey como a la regente en sus manos, y Francia estaría perdida. En lugar de eso, tomó una decisión que muestra lo inteligente que era. Envió a su hija Margarita a Madrid como negociadora. El precio de la libertad. Las negociaciones para liberar a Francisco duraron meses y fueron brutales. Carlos V sabía que tenía todas las cartas y no iba a dejar ir a su prisionero sin conseguir concesiones enormes. Quería territorios, dinero y garantías de que Francia no volvería a molestar sus planes en Italia. Finalmente, el 14 de enero de 1526, se firmó el Tratado de Madrid. Francisco sería liberado, pero a cambio, Francia tendría que renunciar a sus pretensiones en Italia, ceder el ducado de Borgoña, y Francisco tendría que casarse con Leonor de Austria, hermana de Carlos V. Además, como garantía de que Francisco cumpliría lo prometido, sus dos hijos pequeños, Francisco y Enrique, se quedarían como rehenes en Madrid hasta que se pagara un rescate de 2 millones de escudos de oro. Era un precio brutal, pero Luisa no tenía alternativa. Cuando Francisco regresó a Francia en marzo de 1526, después de más de un año de cautiverio, era un hombre cambiado. La experiencia de la prisión lo había marcado profundamente, y su relación con su madre se había vuelto aún más estrecha. Pero Francisco tenía una sorpresa para todos. En cuanto puso un pie en territorio francés, declaró que no pensaba cumplir con el tratado. Su argumento era que había firmado bajo coacción, y que un rey no puede ceder territorio francés sin el consentimiento de sus súbditos. Carlos V se puso furioso. No solo Francisco no iba a cumplir lo prometido, sino que además sus hijos seguían prisioneros en Madrid. La guerra iba a continuar, y Luisa sabía que las cosas se iban a poner aún peor. El escándalo que manchó su reputación. Mientras se desarrollaba todo este drama internacional, en Francia explotó otro escándalo que salpicó directamente a Luisa. En 1522 se había descubierto que faltaban 300.000 coronas de los fondos destinados a la guerra en Italia. El dinero había desaparecido misteriosamente. Jacques de Beaune, barón de Saint-Blancet, era el superintendente de finanzas de Francia, básicamente el ministro de Hacienda de la época. Era un hombre respetado, con décadas de experiencia en el manejo de las finanzas reales. Pero cuando Francisco regresó de su cautiverio y se puso a investigar la desaparición del dinero, todos los indicios apuntaban a que alguien muy poderoso había estado robando. Luisa sabía perfectamente dónde había ido a parar ese dinero. Se lo había apropiado ella para sus gastos personales y para financiar sus intrigas políticas. Pero en lugar de confesar, decidió que alguien tenía que pagar por el escándalo, y ese alguien sería Saint-Blancet. El pobre hombre fue arrestado, juzgado y condenado a muerte por un crimen que no había cometido. El 12 de agosto de 1527, Jacques de Beaune fue ahorcado en el patíbulo de Montfaucon, en París, mientras esperaba hasta el último momento que llegara el perdón real que nunca llegó.
Este episodio demostró el lado más oscuro de Luisa. Era capaz de sacrificar a un hombre inocente para proteger su reputación. El poeta Clément Marot escribió un famoso poema sobre la ejecución de Samblansay que se hizo muy popular, y aunque no mencionaba directamente a Luisa, todos entendían a quién se refería. Pero Luisa tenía problemas más grandes de los que preocuparse: la paz que solo las mujeres podían lograr. Para 1529, tanto Francia como el Imperio Español estaban agotados por años de guerra continua. Las arcas de ambos países estaban vacías, los ejércitos estaban diezmados, y la gente común sufría las consecuencias de un conflicto que no parecía tener fin. Carlos V tenía sus propios problemas. Además de pelear con Francia, tenía que lidiar con la amenaza otomana en el este, con los protestantes alemanes y con 1000 conflictos más en su enorme imperio. Francisco I también estaba en una situación desesperada. Sus hijos seguían prisioneros en Madrid y Francia necesitaba paz para recuperarse. En esta situación desesperada ocurrió algo extraordinario. Margarita de Austria, tía de Carlos V y gobernadora de los Países Bajos, se puso en contacto con Luisa de Saboya. Las dos mujeres entendían que sus parientes masculinos eran demasiado orgullosos para buscar la paz, pero que alguien tenía que detener la locura. El 5 de julio de 1529, las dos mujeres se reunieron en la ciudad de Cambrai, en el norte de Francia. Era una situación sin precedentes. Dos mujeres negociando en nombre de los dos imperios más poderosos de Europa. Las negociaciones duraron semanas, pero finalmente el 5 de agosto se firmó la Paz de Cambrai, también conocida como la Paz de las Damas. Era un acuerdo brillante que permitía a ambos bandos salvar las apariencias mientras conseguían lo que realmente necesitaban. Francia renunciaba definitivamente a sus pretensiones en Italia, pero conservaba el ducado de Borgoña. Carlos V liberaba a los hijos de Francisco a cambio del pago del rescate prometido. Y lo más importante, se acababa la guerra, al menos por un tiempo. Cuando Luisa regresó a Francia después de firmar el tratado, fue recibida como una heroína. Había conseguido algo que los generales y diplomáticos no habían podido lograr: una paz honrosa que traía de vuelta a los nietos del rey. Los últimos días de una reina en las sombras. Después de la Paz de Cambrai, Luisa se retiró relativamente de la vida política activa. Tenía 53 años, había vivido una vida intensa llena de triunfos y tragedias, y su salud empezaba a deteriorarse. Los años de estrés, las preocupaciones constantes por su hijo y el peso de las responsabilidades que había cargado durante décadas le habían pasado factura. Ya no era la joven viuda ambiciosa que había luchado por asegurar el futuro de sus hijos, sino una mujer mayor y cansada. En septiembre de 1531, Luisa se encontraba en Fontainebleau con su hija Margarita y otras damas de la corte. Era un retiro tranquilo después de tantos años de intrigas y conflictos. Pero el destino tenía preparada una última jugada cruel. La peste, esa terrible enfermedad que aterrorizaba a la Europa medieval, llegó a la región. Fontainebleau, que había sido un refugio de paz, se convirtió en una trampa mortal. Luisa, con su salud ya debilitada, era especialmente vulnerable. Cuando se dieron cuenta del peligro, decidieron evacuarla inmediatamente hacia París, donde podría recibir mejor atención médica. Pero era demasiado tarde. Durante el viaje, en un pequeño pueblo llamado Gretz, Luisa de Saboya murió el 22 de septiembre de 1531. Tenía 55 años y había vivido una vida que podría llenar 10 telenovelas. El legado de una mujer extraordinaria, la muerte de Luisa de Saboya, marcó el fin de una era. Durante más de 15 años había sido una de las mujeres más poderosas de Europa, influyendo en decisiones que afectaban a millones de personas. Su vida había sido una montaña rusa emocional de triunfos espectaculares y fracasos devastadores. Había conseguido algo que parecía imposible: que su hijo, nacido lejos de la línea de sucesión,
se convirtiera en uno de los reyes más poderosos de Europa. Había gobernado Francia como regente en 2 ocasiones cruciales, demostrando que tenía tanto talento político como cualquier hombre de su época. Pero también había cometido errores terribles. Su obsesión amorosa con Carlos de Borbón había provocado una traición que costó una guerra y la captura de su propio hijo. Su avaricia y ambición habían llevado a la muerte de un hombre inocente. Era una mujer compleja, ni completamente buena ni completamente mala, sino profundamente humana. Su historia demuestra cómo el poder puede ser tanto una bendición como una maldición. Luisa había conseguido todo lo que se había propuesto en la vida. Sus hijos habían triunfado, Francia había sobrevivido a las crisis más graves, y ella había dejado su marca en la historia europea. Pero el precio había sido enorme. Había sacrificado su propia felicidad, había traicionado a personas que confiaban en ella, y había vivido con el peso constante de decisiones que podían significar la vida o la muerte para miles de personas. ¿Habría valido la pena? Es imposible saberlo. Lo que sí sabemos es que Luisa de Saboya fue una mujer extraordinaria que vivió en tiempos extraordinarios, y que su historia nos enseña tanto sobre las posibilidades como sobre los peligros del poder. Su hijo Francisco I la lloró profundamente. A pesar de todos los conflictos y complicaciones, su relación había sido el centro de la vida de ambos. Francisco nunca olvidó que todo lo que había conseguido se lo debía, en gran parte, a la ambición y determinación de su madre. Margarita, su hija, escribió sobre ella con cariño y admiración, reconociendo tanto sus virtudes como sus defectos. En su obra literaria, Margarita retrató a su madre como una mujer compleja, inteligente y apasionada, que había sabido navegar en un mundo dominado por hombres y había salido victoriosa la mayoría de las veces. La historia recordaría a Luisa de Saboya como la reina en las sombras, la mujer que nunca tuvo oficialmente una corona, pero que ejerció un poder real durante décadas. Su vida demuestra que, incluso en una época en la que las mujeres tenían muy pocas oportunidades oficiales de poder, una mujer inteligente y determinada podía cambiar el curso de la historia, porque al final esa es la lección más importante de la vida de Luisa de Saboya, que el poder real no siempre está donde esperamos encontrarlo, y que las personas más influyentes a veces son las que trabajan desde las sombras, moviendo los hilos de la historia sin que nadie se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Conocías estos datos sobre Luisa de Saboya y su increíble influencia en la historia europea del siglo XVI? Es fascinante pensar en cómo una mujer que la mayoría de la gente nunca ha escuchado mencionar logró influir en eventos que cambiaron para siempre el equilibrio de poder en Europa. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete para más. Relatos sobre personajes históricos que vivieron vidas más dramáticas que cualquier serie moderna. Nos vemos en el próximo episodio con otra historia que te va a sorprender.